¿Qué está pasando, gente linda? Giovanni Polo, GX Polo en las redes sociales. Beyond the Game, el podcast con Carlos Iván el Rojo González. El nene de Doña Santa. Mira para allá, vamos a conversar. Voy a empezar rapidito con esta pregunta. ¿Quién es Carlos el Rojo? ¿Qué te puedo decir? Un muchacho humilde del barrio Guayabo, en Aguada, amante de los deportes, pero sobre todo responsable de mis actos. Siempre trato de hacer que mis hijas y mi familia se sientan orgullosos de mí y mis amistades, brindándoles respeto a mis colegas, sobre todo. Yo estoy claro de que tú eres un hombre de palabras y de muchas palabras. Así que para mí es un súper placer tenerte aquí. Es un orgullo de comunicador a comunicador en esta, para mí, una nueva faceta. En esta, ¿tú llevas más de 30 o más de 25 para no ponerte tan? 1988. ¿Esa fue tu primera narración? Sí, yo era pelotero activo, béisbol AA. En ese momento estaba jugando Coliseba con Aguada. Y el narrador de Aguada, que se llamaba Rubén Irizarry Candelaria, y él lo tenga en la gloria, se sintió enfermo, estaba ronco. Y entonces yo siempre tenía la costumbre que en el banco, en el dugout, tenía un palito, un bate, y cuando tú anotabas, ¿cómo usted se siente? No sé qué más. Qué fenómeno. Y sí, entonces me subí y empecé a narrar. Y de ahí, Max Allers, el papá de Jonathan, narraba Santero, Liga Puertorriqueña. Y me dijo, te necesito. Y ahí entonces di el salto de béisbol a baloncesto de esa manera. Pero ya yo era estudiante de comunicaciones. Ahí es donde iba a preguntarte, oye, porque, o sea, usualmente, o sea, dentro de la época de los 80, obviamente después de los 2000, yo me gradué en el 2015 de comunicaciones, siempre había tú eres bueno, vente para acá. Y no se estudiaba, porque yo me acuerdo cuando seguía creciendo siempre me decían, estudia, pero en los tiempos de cuando tú eras más joven, porque sigue siendo joven, tú me entiendes. Gracias. Cuando eras más joven, siempre era como que estudiar era para una clase que tenía las ganas de hacer las cosas. ¿Estudiaste comunicaciones o prensa, periodismo? Sí, estudié comunicación teleradial en Arecibo. Y de una vez... un hijo de Cuta. Sí, un hijo de Cuta, de Puchi Delgado. Puchi Delgado fue un jugador de béisbol profesional atillano, que tenía un programa de deportes en la Gran W, una emisora que estaba en la colindancia entre Atillo y Arecibo, cercano donde está ahora el mole, entrando al área de Arecibo. Y en las horas ¿sabes cómo el horario universitario? Yo salí y me metí a la emisora con él y otro compañero de Utuado, Macro Martínez. Y ahí estuvimos, ya desde el 88 en programas de radio. Tú empezaste, estudiaste, tuviste la oportunidad de que, mira, allí hay un espacio de radio, vamos allí a practicar lo que estábamos haciendo. Oye, me llama mucho la atención porque yo me acuerdo, yo estudié de telecomunicaciones también en el CUTA. Y allí fueron mis primeras palabras que yo dije, ¿sabes qué? A pesar de que yo tuve la oportunidad de estudiar, la facilidad de estudiar, cuando yo estaba en Aguadilla me pasó igualito que a ti. Mientras jugaba pelota, los muchachos me decían, mira, yo cogía el scoreboard y me ponía a narrar y me ponía a comentar y toda la cosa. Qué bueno saber que a pesar de la diferencia de edad también pasaste por lo mismo y que yo tuve también la misma oportunidad de que fueron oportunidades de la vida que te las puso ahí. ¿Qué fue lo que te inspiró a ti a ser narrador o comentarista o llegar a buscar el deporte? Yo empecé a jugar béisbol a los 8 años. Todas las categorías, subí año tras año, después jugué doble juvenil, Legión Americana, clase A, fui refuerzo clase B en Arecibo, en San Sebastián. A los 12 años, yo fui becado por los Mets de Nueva York. Yo fui a San Petersburg, Tampa, en el verano. Me recuerdo que fue en 1979 porque fueron los Panamericanos en Puerto Rico y yo no pude verlo porque estaba allá. Ajá. Y fue una experiencia, gracias a Dios, yo destaqué desde joven.
¿Qué sucedió? Pues que llega el momento en la juventud que uno como que se desvía un poquito porque es real, parte de mi vida. Y esos errores que cometí en un momento dado me tienen aquí, porque entonces no los corría posteriormente. Y me desenfoqué un poquito en el entrenamiento. Y eso es un mensaje bueno que podemos llevar. Eso te iba a preguntar. Que es entrenar, no jugar, es entrenar para uno mantenerse. Claro. Y eso fue, o sea, a los 12 años, ¿te firman o cómo fue? No. Estuvimos en una liga y los jugadores más destacados recibieron una oferta. Obviamente, los papás tenían que aceptarla. Obviamente, porque eras menor de edad. Era menor de edad. Y entonces viajamos con nuestros dirigentes y estuvimos un mes, el mes de junio de 1979, en San Petersburg, Tampa, en los campos de entrenamiento de los Mets de Nueva York. So que en ese espacio del 1979 y el 88 hubo la inspiración de que estás jugando béisbol, y ahí fue que te inspiraste en algún momento, obviamente porque faltó una persona del narrador, Rubén, y tuviste esa oportunidad. ¿La inspiración viene de jugar béisbol todo el tiempo o la inspiración viene de tu familia, de alguien dentro de tu familia? No, realmente siempre tuve interés. Siempre tuve interés en la narración, en la narrativa. Siempre tuve, no sé, buena expresión, la improvisación, buena dicción. ¿Y qué sucede? Que cuando yo voy becado por softball a Arecibo, que voy a la comunicación teleradial, en ese momento tuve la suerte no solamente de ese programa deportivo, sino que Arecibo, yo me hospedaba allá. Arecibo estaban los Lobos de Arecibo. Arecibo tenía los Capitanes de Arecibo. Yo no salía de Rodríguez Olmo, ni salía de la Pancho Padilla. Sí. Entonces, de una vez jugué clase B allá en Arecibo, gracias a Carlitos Colón. Carlos ahora estuvo hasta hace poco como director de departamento de recreación atlético del área del CUTA. Y entonces, y de ahí me voy formando. ¿Qué sucede? Que para ese momento yo también jugaba softball superior. Don Huito González, que papá Dios me lo tenga en la gloria, que era el apoderado, pues me firmó. Yo estuve como 5 o 6 años jugando softball superior. ¿Y sabe por qué dejé softball superior? Porque me fui a rajar softball superior. De la misma manera que la AA y la Coliseba. Yo firmo en el 88 en Aguadilla, bajo la dirección del amigo Pitito Domenech, Radamés Rivera. El dirigente mío fue Edwin Matos. Edwin Matos. Y entonces yo vi ahí los hits de Huitito González, los campeonatos de bateo de Juan Plaza, de Quique Nieves, los mejores momentos de Papito Rosa, de Raúl Gallosa. ¿Qué te puedo decir de la historia de Salvador González? Un sinnúmero de jugadores que estuvieron ahí en Aguadilla. Yo tuve esa oportunidad. Pero no sé, dejé de jugar y me fui a narrar. O sea, que fue como que la vida te llamó a que narrara. Entonces, como los conozco porque fuimos compañeros de trabajo, pues, para mí era bien fácil hacer el approach para una entrevista, para gente para acá. Conocía el juego. Eso que hay otra controversia más. Y tú tienes que ser jugador para... Imparcial. Y entonces, algunas veces tú tienes que conocer el insight para entender ciertas cosas que suceden. Definitivo. Y en esa parte, pues, yo estaba jugando baloncesto con Fufi Santori. Ahí estaba Jarito González. Había un bonche que pasa que cuando se hacen el corte de la selección, que Fufi me llama, papá Dios lo tenga en la gloria, y yo le comento, mira, yo firmé Coliseba con Aguada, no voy a poder ir a todas las prácticas y juegos. Y él me dice, pues yo lo siento, yo necesito un compromiso acá. Y lo entendí, ¿sabes? Porque pues ahí me decidí y estuve ya en el béisbol bajo Cano Mercado. Muchas bendiciones para el Cano Mercado, que era el que estaba a cargo del equipo en ese momento de la Coliseba. La época dorada, yo jugué con Mariano Quiñones, con Nelson Vicentí. Eso te iba a comentar. Un equipazo, José Lorenzana, José Argüelles, Pepito Román, Víctor Rivera. Posteriormente llegaron los Richard Cochran. Te digo, una cantidad de peloteros que ahora están echando la fama, los mejores años de Papito Rosa, Raúl Pérez, Motora Feliciano, aquí. Yo jugué el mismo año, y ese fue mi año de novato. Dirigí aquí Tony Valentín Padre. Tony Valentín Padre trae a su hijo, Tony Valentín hijo, que terminó jugando Grandes Ligas. Firman a Tony
Y entonces ahí llegó Alex Díaz, que posteriormente firma. En el mismo año los dos. ¿Y todo esto? Eso fue en 1987 por ahí. ¿Y en Aguada? En Aguada, el Coliseo con Aguada, jugando en el Ramón Domenech. Terminamos en el campo corto con un jugador que le llamaban Estufita Vázquez, porque los que traemos los firmaron por... No, unas historias, los años buenos, de oro. Para estos años que tú eras adolescente, joven, adulto, el béisbol y el deporte lo apoyaba mucha gente y había muchísimas personas, muchísimos peloteros legendarios. Sí, la historia del béisbol de la Coliseo bajo Rafi Collazo, que era el presidente en ese momento, fue una cosa bárbara. Posteriormente entonces llega don Benjamín Rosario y Junior Nieves, que hacen una dupleta extraordinaria, que ahí tenemos subcampeonato contra Bayamón, contra Aguabuena, aquellas series contra Barceloneta, contra Atillo, que había que ganar el juego o la pelea, pero algo pasaba. Sí, algo pasaba. Eran unos juegos extraordinarios y esos equipos eran realmente selecciones. ¿Y todavía no había llegado al baloncesto? Y ahí es donde iba. Esto es Coliseo. Estos nombres también como pasaron después a la AA grande. Sí, te estoy hablando de un Juan Medina, padre, un Quique Nieves, que jugaban aquí, de Fidelio Rosado, William Mariño. Yo no jugué con Julio Claudio porque ya le dara mucho, pero yo vi aquí a Mambo de León lanzando con Aguada en el Parque Carlos Cajiga, ¿sabes? Y después llegó a San Diego, a las Grandes Ligas. En un momento había Guillito Hernández, pero Guillito realmente se fue muy temprano. Pero vi a Angelito Hernández, a su hermano, dando líneas aquí. Una época muy buena. Yo era un niño realmente, yo estoy hablando de que era fanático. Claro. Y posteriormente en el 88 pues llego a ser jugador. Ahí siempre estaba con mi amigo y hermano Baby Mercado, que es el hijo de Cano. Al ser hijo del apoderado, pues uno siempre tenía un poquito más, el amigo del hijo del dueño. Y nos íbamos para el bosque de la izquierda en el Carlos Cajiga, que la pizarra era como la del Wrigley Field en Chicago. Que era poniendo. Y uno estaba por 5 pesos, pero entraba. No, olvídate. Y entonces compartía con ellos. Qué buena. Vi a Búfalo Acevedo, Búfalo en su prime. Eso jugaba en el Carlos Cajiga. No, la historia del deporte en Aguada no se puede dejar perder. Ese parque Carlos Cajiga tiene tanta y tanta historia. Eso te iba a comentar porque en el Cajiga también se jugaba softball superior con los Múcaros. Con los Múcaros. Y los Múcaros campeones quedaron varios años. Yo jugué años. 5 o 6 años bajo Huito González. Ellos quedan campeones, pero bajo Tatito Vega. Tito Vega, exacto. Pero, que fue hace poco. Sí, pero ya ahí yo narraba. Pero la cantidad de jugadores, Papi Rodríguez, Pillín Manguá, Rafi Sánchez. Rafi Sánchez fue un pelotero aguadeño que firmó profesional. ¿Rafi era el primera base zurdo? No. Rafi era de aquí del caserío, que es el suegro de Tatito Vega. Ya está. Y Rafi, cuando hizo el primer año aquí, Rafi rompió todos los récords, campeón bate más valioso, rompió récord de jonrones, de carreras impulsadas, mató en el softball superior, jugando para los Múcaros de Aguada, y por ahí mucha historia. Los lanzadores, oye, te digo. Hablaste ahorita de director. Y yo me acuerdo, yo tengo una anécdota cuando yo chamaquito, en el All-Star, cuando hacían los campamentos de verano. Ah, sí. Tú fuiste el director atlético de Aguada. Sí, bajo Yuyo Román, fui director de Relaciones Públicas. Ajá. Pero de una vez también, Cheo Avilés, que era el director de deporte, yo trabajaba como director del campamento. Ya. Ahí estaba Tonito Rosa, Jarito González. Yo me acuerdo de todo ese crew. Yo tengo 33 años ahora y yo era un pile. Era un pibe, 10 añitos, 8, y hacían esos campamentos que yo los añoro. O sea, yo quisiera saber que si en estos momentos igual hacen campamentos al nivel en el que se hacían para ese entonces. No era un campamento solamente. Era que en ese campamento el hermano de Cheo, Carle, comenzaba a definir equipos y edades. Se acababa el campamento y comenzaba un torneo de baloncesto que duraba prácticamente hasta diciembre. Y en enero... El que se hacía en la Montemar. Y en enero después empezaban las selecciones. Y tú estabas todo el año.
Wow. Y se jugaba en la All-Star, otra que tiene mucha Para historia. ese entonces tú eras director también cuando el béisbol, la Congre creo que se Sí, llamaba. las pequeñas ligas. Las pequeñas ligas. ALIJA, Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Aguada. Yo que me tenía el acuerdo, nombre de Windy Vázquez. Exacto. Yo me acuerdo que se caminaba desde la plaza hasta el Guillito Hernández ahora. Sí, era para Carlos Cajiga. Para Carlos Cajiga. En béisbol, en baloncesto era para la cancha. Para la cancha. Pero se caminaba desde la plaza. Pero qué cosa más increíble para la juventud. Y eran 30, 40 equipos en béisbol y en baloncesto era mucho más. No, pues si yo me acuerdo, mi papá hacía uniformes y le hacía red Yo de lo tengo uniformes allí. Sí, que se hacían uniformes, no le quedaba bien, salían corriendo allí para la sastrería. En el mismo desfile. El mismo desfile. Mira qué muchachito. Que tú estuviste también de director en ese entonces con las ligas de pelota, con las ligas de baloncesto. Más de béisbol, porque en el baloncesto Cheo era el director. Pero lo que pasa es que él dividía, había una buena organización. Oye, qué bueno. Y por cada categoría ya había una persona que estaba a cargo de. Entonces había, pero esa carga fuerte la tenía Carle, el hermano de Cheo. Y nosotros estaba Tonito, Georgie Medrano, mismo Huichín, Tello, estuvimos ahí muchos años. Raúl. Y Nelly Chaparro, la mamá de Huichín, estaba allí, metida en esos años de la All-Star. Oye, qué buenos tiempos. Y allí en la All-Star también se jugó Liga Puertorriqueña. Liga Puertorriqueña. Y allí, este año y esta temporada está inspirado el logo hermoso. En esos muchachos de 1992. 92. Y que ese fue el último año. El último año de la puertorriqueña allí en el All-Star. ¿Fuiste narrador lo que es? Ese año yo lo narré. Cuéntame ese año yo lo narré. Pero mira, en la Liga Puertorriqueña, yo no olvido dos experiencias que no tienen que ver conmigo como narrador, sino que las viví allí. La cancha All-Star, cuando comenzó, detrás de los bancos era una pared y había un banquito en aluminio. Si tú entrabas a la All-Star, la mano izquierda te quedaban esos asientitos de aluminio y en la izquierda y al frente eran los de cemento, me acuerdo. Pero entonces esa pared que estaba allí, hubo un fogueo del equipo santero en ese momento, que estaba Cuchín Medrano debutando, estaba Millino, un calentamiento. Y entonces la selección llega a Puerto Rico, a Aguada. Vino Manny Figueroa, que era un centro que tenía los Piratas de Quebradilla. Siempre me recuerdo porque me impresionó cuando Manny sale caminando, hace así, media 6'8", 6'9", y jala la malla. Yo nunca había visto un jugador tan grande así. Y entonces empieza el calentamiento, se sientan todos en el banco se cayó. Se rompió. El de aluminio. El de aluminio. Cayó en el piso Julio Toro. Cayó en el piso Flor Meléndez. Cayó en el piso Manny Figueroa. Raymond Dalbao. Eso fue un revolú. Rompieron, se cayó. Y fue, pues, risa porque nos empezamos a reír de la experiencia. Entonces, hubo otro que... Saludos para Pucho García. Pucho, si tiene la oportunidad de ver esto, se va a acordar. Mucha gente desconoce que Piculín Ortiz, su primer equipo fue Aguada en la Liga Puertorriqueña. El primer equipo de antes de firmar superior, exacto, jugó en la Liga. Después posteriormente juega en Calle y otras ligas, pero jugó aquí. Pasó algo que él deja de jugar aquí y fue a jugar a Sabana Grande. Y entonces la cancha estaba llena, no hay que decirlo mucho, Piculín nos mató. Pero cuando viene faltando un segundo, le dan la bola a él en el poste bajo, se viene, le dan foul y él falla el libre y se acabó el juego. Se acaba el juego y todos pensamos que vamos para tiempo extra. Entonces hay un árbitro que se llama Alvin Boria. Levantó el falta. Ay, no. Al tiro libre, 2 tiros. Si metía uno, se acababa el juego, porque ya se había acabado el tiempo, estaba empate. Los canastos en la All-Star eran con un alambre. ¿Sabes? Estaba el canasto y la ajustaba aquí. Había un alambre que se amajaba como... ¿Del suelo? Al suelo, sí, un alambre. Y viene Piculín, tira el primero. Y había todavía, Dios me lo bendiga, Ángel Feliciano, Ángel Milla, saludos para él, de aquí de Alturas de Aguada. Pues Ángel Milla vino y jaló el canasto. Y cuando Piculín tiró la bola, el canasto se movió y falló. Y él, dentro de su fanatismo, empezó a celebrar que Piculín había fallado.
Y mira, mi bola, vale, se acabó el juego. Ganó Sabana Grande. Y Pucho subió y se han enredado allá arriba. Padre, con Milla. Y son cositas que, porque la curiosidad de todo. Claro. Y entonces yo la tengo en la gloria con doña María Núñez, la mamá de Georgie Medrano, que eso era la fanática más grande del baloncesto en Guau, siempre iba a los juegos. Y entonces también doña María quería pelear allá con Ángel. Cositas de los fanáticos, los tiempos buenos del deporte, del baloncesto aquí en Aguada. Oye, aquí en Aguada han salido para mí, excelentes peloteros, excelentes baloncelistas. Vamos a empezar con Jungo, Guillo, que fue Rookie of the Year, MVP ese año, Jungo, Guillito, exacto. Georgie Medrano le decían el Jordan Boricua. ¿Tuviste la oportunidad de verlo y de narrarle? Mira, Georgie en la juvenil, antes de Georgie entrar a superior, jugábamos a la liga aquí. Georgie me ha dado un tapón ahí. Metió la bola a otro lado. Yo jugaba de Flamboyane, jugaba de Montemar. Entonces, yo tengo la bola, yo era buen tirador. Me dan la bola en la esquina, yo le hago un fake. Modestia aparte. Sí. Y Georgie brincó y yo me voló por encima. Y me seteé y cuando voy a tirar, y tuvo que soltar pam, y me cogió la bola y ¡pam! Por la espalda, por allá me metió la bola ya. Te quilió la bola. Sí, y me pegió. Saludos, Georgie, yo que era Georgie como un hermano. Georgie Medrano. Y después, cuando lo veo, Georgie en sus inicios era un jugador de transición, de fast break. Corría mucho, tenía un brinco extraordinario, un buen dribble. Y casi todos sus puntos eran en guira o en donqueo. Posteriormente, Georgie adquiere un excelente tiro de media distancia. 30 puntos, estuvo una temporada por juego. Georgie realmente jugó unos grandes años en la Liga Puertorriqueña, no así en superior, porque ya estaba en Isabel, después va a Morovi, está en Mayagüez, que él trabaja. Sí, que tuvo en ese brinco. Oye, de Aguada para Aguada, ¿todos tus trabajos de narración han sido en el área oeste? Bueno, lo que sucede, yo he tenido ofertas. El problema es que ese es mi part-time. Ahí es donde voy. Porque o sea, yo tengo mi trabajo. Yo te conozco siempre te he conocido siempre por estar en el municipio, trabajando para un buen trabajo, pero también las cositas aparte, siempre te he visto de narrador. Sí. ¿Es tu fuerte? O sea, es como que esto yo lo quiero para mí por siempre. Bueno, ahora mismo, y voy a aprovechar, soy auspiciador de Los Santeros, y yo trabajo para Coop Rincón. O sea, yo llevo en el cooperativismo ya más de 20 años. Y antes de eso estuve en el municipio unos 8 años. Descubrí temprano que uno tiene que pagar seguro social, plan médico, hay muchas cosas. Y dentro del trabajo en radio, que unas veces no se puede. No se puede. Y acá sí, aquí más seguro. ¿Qué pasa? Que los años que yo trabajé en el municipio, que fue la primera etapa de la parte final de la Liga Puertorriqueña y la primera etapa del BCN, de Pucho, Cano Varela, Yunguero, esa primera parte del BCN, junto a Armando Franco, que era el director técnico, junto a Cano Acevedo Comenero, era voz comercial, Dios lo tenga en la gloria, y yo que era el narrador, la colega Guava Grande tenía una van color naranja, color vino. Y ahí Armando Franco tenía el Marti y la antena. Un panel atrás que era donde yo dormía, porque yo salía del trabajo, me acostaba ahí y corríamos todas las canchas, Fajardo, Bayamón, Cagua, Ay Bonito, en la Marrón a Punta, allá arriba había que narrar en la PPG, hay muchas las peleas que tuvimos, las cosas, porque en ese momento no había internet. Si la transmisión no salía por Martín, por antena, Armando Franco y yo teníamos que buscar un teléfono de esos de 10 chavos y conectar y tirar un cable completo. Y si alguien durante el juego nos jalaba el cable, se iba a la transmisión. Entonces había que buscar a una persona que estuviera allí velándonos. O buscar, lo que era lo que hacíamos, le metíamos la guagua a pegar, defendiendo. Evitaba que viniera un payasito. Y nos pasó en Morovi que esa guagua tapó la salida de 2 carros. Anda. Entonces se acaba el juego, lo que tú desmontas, entrevistas, hacer el cierre, que no sé, cuando salimos con todos los bultos, quedaban solamente 3 carritos en el estacionamiento. La guagua de nosotros bloqueando a 2 carros. Y había un señor y los 2 hijos
jugaban de Morovi, eran novatos, pero uno medía como 6'7", otro 6'8". Ya. Y estaban molestos. Y nos invitaron a pelear, nos dijeron que eso era una falta de respeto. Y yo, mire, perdone, disculpe, caballero. Yo le explico. A la segunda vez que nos invitaron a pelear, yo tuve que aguantar a Cano Colmenero porque quería pelear con los dos. Y yo, mira, 6'7", mira, Cano, quédate quieto porque tú vas a pelear con el viejito, a mí me toca el grande. Pero si tienes miedo, cómprate un pejo. Yo le meto mano a los 3 a Cano Colmenero. Y por ahí terminamos en peleas en Quebradilla. Recuerdo que la Pedro Hernández, la cancha vieja, no sé a quién se le ocurrió dar de promoción unos desodorantes que eran Speak Stick de Menem. Dios mío, los Speak Stick, esos volando por todos lados. Metemos una bola acabando el juego y ganamos y empezado a tirar. Y yo salgo cogiendo y cuando voy para el camerino lo habían bloqueado. Habían cerrado por dentro el camerino de Aguada. Ajá. O sea, chidamos contra la pared, contra la puerta de metal. Nos metimos abajo de la mesa. Abajo de la mesa. Nos pasó lo mismo en Ay Bonito, faltando un segundo. Michael Guerin, que jugaba para Ay Bonito en ese momento. Michael Guerin fue un americano que hizo residencia cuando vino con los Coquí. Igual que Raymond Goss, que después Goss terminó con Bayamón. Y Guerin finalmente termina en Aguada, pero al principio jugó en Ay Bonito. Nos metió una bola de 3, pero de media cancha. Y los fanáticos brincaron la verja y empezaron a brincar, ¿sabe dónde? Encima del mártir de nosotros. Tú estás metido en otro pueblo que tiene como 300 personas encima diciéndote las cosas que nos dijeron. Las cosas que no se pueden decir aquí. Pero Caro Colmenero terminó con el micrófono tirándole a la... No. Pero nos reímos ahora porque son historias que nos pasaron. Eso fue la primera, antes de que esa franquicia de Aguada BCN llega de Canóvana, de los indios de Canóvana. La de ahora llega de Coamo. De los maratonistas. De los maratonistas de Coamo. Por eso es que Alan Colón llega acá. Con un grupo ahí llegó Gilberto Clavela y varios jugadores que estuvieron en esos primeros años de los Santeros. Oye, Rojo, yo siempre te he conocido por siempre estar con tu sonrisa, pero más te he conocido por la jocosidad. ¿De dónde viene esa jocosidad en la narración y donde quiera que tú te pares? Es la improvisación. Es la manera de uno mantener atento al público sin faltarle respeto. Importante. Y me río porque un colega narrador reciente dice que yo le robé una frase que yo digo chas. Yo estoy diciendo chat desde 1988. Lo que pasa es que no te ha ido viral. Ay, Dios mío, bendito sea Dios. Lo que pasa es que luego antes de María más o menos, yo me percato y eso es parte de lo que es las generaciones. Tú tienes que dar paso como me dieron paso a mí. Claro. Uno no puede ser egoísta en eso. Pues yo me redefiní, pues entonces me estás viendo ahora más de animador que de narrador. Ya. ¿Por qué? Porque me he percatado que me ha dado más oportunidades. Por ejemplo, el año pasado, cuando entramos a la final, la liga cogió la transmisión y no hubo narración. Pasó ahora en Moca, en las explosivas. La liga coge la transmisión y los que están narrando allí, que eran los compañeros Aymar, no narraron, pero al animador no. El animador se queda allí, el host se queda allí. Y inclusive, entonces, en esos últimos juegos, yo prácticamente no era empleado del equipo, era empleado de la liga. Pero tengo que seguir las instrucciones de la liga. Sí, cuándo entrar, cuándo no entrar, cuándo puedes hablar. Exacto. Y no todo el mundo tiene o esa habilidad o se atreven. Hay muchas cosas que tú tienes que hacer en cancha pero son reglas que uno tiene que seguir y seguir unos reglamentos. Y te va a llegar por aquí, mira, dar un saludo a mira, yo tengo este comerciante y tú tienes que canalizar todo eso. Y sobre todo, no solamente en el deporte, en las narraciones, en la vida. Control de emociones, porque te van a dar coraje, te van a hacer un montón de cosas y uno tiene pues que trabajar con todo el mundo. O sea, canalizar las emociones, no tan solo en la emoción que tú vas a llevar a la cancha animando, sino con lo que está alrededor. Con todo lo exterior que te está entrando. Muy importante lo exterior. Lo exterior. Sí. Ejemplo, ahora mismo tuvimos un experimento con Irving Rivera y Luis Daniel.
narraba un torneo de softball en Espinal. Entonces Luis Daniel estaba en un cuartito allá mirando y yo estoy acá con los compañeros, estuvo Gordillo, Edwincito, y las barbaridades que eso. No, Eso tienen los que fanáticos. trabajar, los fanáticos. Wow. Entonces muchas veces llegan y nos pasan aquí. Está la transmisión, vienen a saludarte, Claro. pero vienen porque quieren saludarte o hablar contigo. Y uno tiene que ser diferente de que no se sienta mal. Mira, estamos en transmisión. Sí, por la ignorancia, o sea, que no es mala ser ignorante, pero el punto es estar consciente de que yo sé el trabajo que estoy haciendo, pero quizás el fanático que me viene a saludar no viene con esa intención. No, y cuando vienen a pelearnos porque Fernando dio un tajo y por ahí pegan a decir barbaridades. Te di un ejemplo nada más a Fernando. Y Luis Daniel allá, consigue más el micrófono, esto, lo otro, para que no se escuche. Pero son cuestiones que tú no tienes control, pero que te ayudan, Claro, qué cosa. Y sin embargo, allí tuve buenas impresiones porque hay muchos softboleros. Claro. Que su sueño quizás no se llevaron, pero ese es su escenario. Su escenario, sí. Y algunas veces yo le llamaba, mira, una entrevistita, ¿cómo va a ser? ¿Y qué tengo que decir? Se ponían nerviosos, se emocionan. Pero que lo que te quiero decir es que siempre hay que mantenerle el respeto, no importa el nivel que sea. Claro. Guardar el respeto al juego y a los jugadores. Y le da la importancia a ellos que se merecen. En ese marco de... Claro. Todavía estaba Aire celebrando el campeonato de softball de los escorpiones, qué buena experiencia. Oye, hablando de ese torneo, quiero tomar este espacio para agradecerte. Porque yo no estuviese aquí si no fuese por este caballero que está aquí, porque él, de esos momentos donde él miraba, mira, ¿quieres venir a narrar? Mira, ¿quieres venir a comentar? Me invitaste un día y ahí me vieron como narrador y luego de comentarista. Y tenemos otros planes a ver si se dan. Amén. Y te agradezco aquí, mira, con las cámaras encendidas. Te agradezco por esa inspiración de la oportunidad. Como bien dijiste, hay que darle oportunidad a otras personas como te inspiraron a ti, tú también inspiras a los demás. Y yo siento que una de las inspiraciones más grandes que Aguada tiene dentro de la narración, porque hay otros buenísimos colegas que llevan muchos años, pero te la tengo que dar a pesar de que no es tu trabajo o qué es lo que tú haces de completo. Sí, pero tengo que decirte algo que yo sé por qué te escogí entre tanta gente. Ya. Yo tengo que buscar una persona que se pare en el micrófono, que tenga la dicción, que tenga el respeto, que sepa llevar el juego y que no me hable malo. Claro, es importante. Es importante. Entonces, entre tanta gente, yo te visualizo a ti. Gracias. Porque te conozco, porque te he visto acá en los juegos, aunque sea detrás de las cámaras, pero ya tienes el conocimiento de lo que hubo otros que se me acercaron. Suave por ahí. Yo lo hago. Tranquilo. Pero tú solo no, porque yo hablo, bajo aquí y allá está Luis Daniel que me tira y ya. Producción. Adelante, producción. Pero realmente reconocí y reconozco y te felicito por lo que estás haciendo hasta el momento y hemos tenido buenos tiempos, tiempos malos, pero importante es uno seguir y te exhorto a que sigas por ahí. Gracias. Tú tienes como 5 campeonatos. ¿Y cuántas sortijas? Ninguna. He tenido mala suerte, Tatito Vega. Es que tú mismo lo dijiste aquí como que, oye, yo he estado en muchos campeonatos, pero no tengo ninguna sortija. Oye, si lo conocen, deberían de darle una. Tengo 2 de softball superior. Estuve con los Santeros en el BCN. Ahora estuve con en las explosivas ahora. Y en el 22. En el 22 también. Y entonces, y sus campeonatos, pues con Aguada en varias ocasiones, en la Coliseba. ¿Todo esto de narradores? Sí. De narrador. No, en el Host 3. BCN. Todavía recuerdo el juego de Maura. De los 14 puntos. Jugador. Sí, contra Ponce era que estaban. Sí, ese juego fue el juego de campeonato. No, increíble. Y el tiro que mete John Holland para empatar el juego, lo tiró frente a mí. Ahí yo me cogí un warning del árbitro porque yo estaba trepado encima. Levantado. Y entonces, pero después fuimos allá a Ponce y ganamos.
y nos apagaron las luces. Esa serie. Nos apagaron las luces. Que no han sido las únicas personas que en el BCN le apagan las luces cuando están de visitante y ganan un campeonato. Sí, sí. Oye, quería hacerte una pregunta ya que dices de los campeonatos. Yo sé que los jugadores tienen una experiencia, los fanáticos tienen otra, pero tú como host, narrador, animador, comentarista, tu experiencia cuando ves a tu equipo ganar versus cuando ves a tu equipo perder. Sí, sí. Lo pasé ahora con las explosivas. ¿Sabes? Además de host, pues yo tengo mi página, Red Spot, y hago entrevistas, y entonces caímos 3-1 abajo contra Manatí. Uf. Y me toca entrevistar a Michelle González, la dirigente, y Michelle me dice, estás apretado. Me lo dice con respeto porque dentro de la confianza. Después tengo a Francis, que es la gerente general de Manatí. Me dice, pues, lo siento. Y vamos para allá. Ganamos ese juego en doble tiempo extra. Que ese fue el juego de empatar la serie. Una cosa bárbara. Ahí fue que se ganó el campeonato. Entonces, cuando llegamos a Moca para el juego decisivo, la cancha a las 6 de la tarde estaba llena, pero llena. Las jugadoras no habían llegado. Cuando están llegando las jugadoras de Manatí. Ninguna de las dos. Cuando las jugadoras empiezan a llegar de Moca, una vez entraron, la cancha se quería caer, aplaudiéndola, y eso fue antes de empezar el juego. Y las jugadoras hicieron así, se sintieron y se vieron pompeados. Una cosa bárbara. Excepto jugador ahí dándolo Como todo. A las 6:30 llegó la guagua de Manatí. El abucheo, ya me lo imagino. Cuando esas mujeres han entrado y yo era pero un abucheo. No había malas palabras, simplemente por un bú al unísono. Ellas hicieron yo aquí yo no quiero estar. Desde ahí. Ese juego, desde que empezó, fue todo el tiempo. De verdad que mi equipo de trabajo, o yo era parte del equipo de trabajo, estaba Jafa, estaba de DJ, yo estaba en otra área. El trabajo de personas del medio como Pachi, señor Pachi, fue una cosa bárbara. Ahora, llega un momento que yo sé hasta dónde llego. Claro. Yo soy el host. Ganaron, las campeonas son ellas. Yo le brindo el espacio. ¿Sabe? A mí difícilmente tú me vas a ver a mí. Yo he hecho esto por 30 y pico de años y respeto al camerino, respeto el dogao, respeto a las interioridades del equipo. Claro. Lo que pasa dentro de ese equipo, dentro del camerino, no. Aunque a veces toca una fibra. Aunque algunas veces yo lo veo y lo escucho, si me preguntan, no sé. Porque eso son cosas del equipo. Y los campeonatos se ganan desde el camerino. Si tú vienes ya con problemas desde el camerino, llegas acá, difícilmente va a haber esa unión. Una vez, Liga Puertorriqueña, jugábamos en la All-Star, Aguada contra Ponce. Ponce en Liga Puertorriqueña reunía a todos los jugadores del BCN que estaban regados. Charlie Nadance, Cheo Rivera Murillo, Toñito Colón, Pedro Albizu, Johnny Caraballo, todos estaban allí. Y empezó el juego, y antes de empezar el juego, en el mismo medio de la cancha se quedó Cheo Rivera Murillo y Pedro Albizu, que eran de Ponce. Y entonces el dirigente de ellos tuvo que pedir tiempo. Pues ya ese equipo estaba. Ese equipo está roto adentro. Y eso venía ya con problemas. Y por el punto es que lo que pasa en el camerino o dentro del dogao, uno lo respeta. Silencio, lo he hecho por 30 años. Claro. Yo creo que eso es parte de yo estar aquí. Seguir instrucciones, lo hago en mi trabajo. Hay cosas que, aunque yo lo vea, mi opinión es mi opinión, pero si es una regla del equipo, yo tengo dos opciones. O las acato, y si no me gusta tendría que irme. Exacto. Pero no voy a imponer nada ni hacer comentarios que no vaya a ayudar en nada al ambiente del equipo realmente. O sea, que indirectamente eso que acabas de decir, de que si lo que sale de mi boca no aporta positivamente a lo que estoy haciendo, no sé. Esa misma filosofía la llevas en tu vida personal. Trato. En algunas veces he patinado. Patiné en Venezuela. Pero pero trato. Es difícil. Pero es que esa es la moral y la dignidad de uno. Y en esta etapa de mi vida yo tengo que hacer cosas que mis hijas
Se sientan orgullosos de mí, que mis padres se sientan orgullosos de mí. Y no es fácil, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo mejor es vivir tranquilo y tú saludar a todos. Mira, en estos días yo tuve una situación con Antonio Vega. Ajá. Antonio, el director de árbitro. Ajá. Él es oficial correccional. Entonces, yo estoy viendo que en la serie de Manatí y Moca hay unas reglas. El compañero animador de Manatí algunas veces se excedía en sus comentarios como host cuando se supone que tú te quedas callado. Yo se lo comento. Yo, mira, está pasando esto. No lo hicieron, volvieron y yo entendí que no estaba haciendo, pero no era. Yo fallé en algo, que Antonio no era el encargado allá. Antonio era encargado acá y Antonio era bien estricto. Pues en el último juego acá, yo me excedí y le dije a Pachi, graba ahí porque voy a decir different hasta que estén allá. Llega Antonio. Tú no puedes hacer esto. Yo no puedo hacer eso. Yo, pero que ustedes lo dejan allá. Y entró Gaby Miranda, que es el presidente de la liga. O te callas o te saco. Y entró a Aníbal Carrión, que era el árbitro. Y ya 3 contra 1. Y yo le dije, mira, yo sé que lo estoy haciendo mal, pero yo quiero por esto. Lo mismo. Pero no va a volver a suceder. Pero lo hice nada, faltaba. Había pasado un minuto de juego. Pero tuve la oportunidad, que es lo que quería decir, de verlo en el juego que tuvimos los Santeros Liga Puertorriqueña en Mayagüez. En Mayagüez. Y me disculpé con él. Y me no sé qué fue, no hard feeling. No, pero es parte de juego. Sí. Pero también lo que, no con Antonio, es una también filosofía de vida. En ocasiones la gente confunde la humildad con ser bobo, por no decir la palabra. Claro. Algunas veces los extremos son malos. Tú no puedes ser ni muy tranquilo, ni muy agitador. Hay que estar más o menos en el medio, pero siempre en el momento dado tú tienes que presentar el carácter. Claro, para los límites de la vida. Sí. Oye, si eres la voz, llevas 2 años siendo la voz oficial de la narración de los Santeros en la Liga Puertorriqueña en Aguada. El año pasado, cuéntame de la experiencia de esos últimos juegos, cómo tú la llevaste. Y claro, ¿cómo ve esta nueva temporada para ir cerrando? El año pasado, al igual que este año, yo siempre voy a la carretera. Sucedió que los últimos juegos de la serie semifinal y de la final, entró la liga. Claro, que eso fue lo mismo que te pasó con Moca. Con Moca. Pero en Moca yo soy host. Ajá. Acá Irving me pidió que si podía dar un support a Jocelyn en esa parte, host. Y yo estuve en esa parte aquí en Aguada. Esa serie pues dolió mucho, pero las herramientas que tenía Río Grande realmente tenían más profundidad. A nosotros se nos lastima Justin en el penúltimo juego. Nosotros ganamos los primeros 2, perdemos los siguientes 3. Pero el juego que fallamos aquí, ese fue el juego. Ese fue el decisivo. Ese fue el juego allí. La serie estaba 3-2. Porque entonces tenemos que ir a Trujillo Alto para ir a ese juego de campeonato, y estaba un poquito complicado por muchas cosas que pasan fuera de la cancha antes que empiecen. Ciertas cositas que pasan de presión, lo mismo que te comenté de cuando entraron las muchachas de Manatí, lo mismo que entramos allá, un poquito de hostilidad y pues... Que son cosas que no puedes controlar, pero tienes que estar con la mente clara. Pues, había que ganar antes para evitar eso. Definitivamente. Este año pues, nos han faltado unas piezas, tenemos un gran talento. Es cuestión de que cada muchacho haga como hizo Carlos Franco, que cogió en estos días la batuta, 30 puntos, 20 rebotes. Justin no lo puede hacer todo. Necesitamos gente, y Yanuel necesita ayuda. Porque los están identificando como las claves. Hay mucho físico contra Yanuel, doble marcaje contra Justin. Entonces, los otros jugadores tienen que tomar la responsabilidad de que cuando esa ofensiva no esté los otros. Sí, pues si ellos meten la bola, se tiene que abrir la cancha. Y si abrir la cancha, entonces los otros 2 jugadores van a entrar. Y esas son cositas que nosotros como analistas, narradores, podemos ver, claro está. Oye, Carlos, qué interesante platicar contigo. Y aprovecho para reconocer, y no solamente a Irving y a Héctor, un grupo de trabajo, Samito, Caldito, Joel,
ustedes en el streaming, los muchachos me hablan, los colegas, y es con, no a modo de menospreciar ni nada, ¿sabes? Yo he visto transmisiones de un celularcito, sí, ¿sabes? Sí. Y aquí hay un equipo de trabajo, pero una barbaridad, tú sabes. Pero es gracias a la iniciativa. Claro. De igual manera, mis respetos son para todos los apoderados de todos los equipos, porque ellos pueden tener su dinero y utilizarlo en otras cosas. Lo utilizan en el deporte. En el deporte y el desarrollo. Y eso, no todos los que practican deporte van a llegar a las grandes ligas ni a la NBA, pero buscamos buenos ciudadanos, gente que ayuden más adelante, utilicen el deporte para hacer una profesión, ser buenos ciudadanos. Más adelante quizás ellos tengan sus propios equipos de categoría, que los dirigen y sigue esa cadena, porque la vida continúa. Carlos, ¿alguna para una frase o algo que pueda inspirar de tu parte a otros que hagan lo que estás haciendo o lo que yo estoy haciendo en cuanto a las comunicaciones ahí para cerrar esto? Y te voy a dar el honor, porque me complace, de cerrar este podcast anunciando esto. Así que dame primero que esto es una venta de ropa, pero quiero que cierre este podcast Beyond the Game con Carlos Iván El Rojo González. El nene de Doña Santa. Ahí está. Diciéndome una frase, algo inspiracional para las personas que nos están viendo, que te siguen y que me siguen y que nos siguen a nosotros. Hay que ser responsable cuando se coge un micrófono. El micrófono es bien poderoso. Hay que llevar un mensaje positivo, claro y conciso. Que la radio y el streaming no deben estar separados. En un momento dado tienen que unirse y tienen que trabajar en franca unión. Porque hay generaciones que no utilizan el streaming, utilizan el radio. Exacto. Pero tienes que montarte en el tren del streaming porque es el futuro. Lo estamos viendo. No están utilizando los canales, están utilizando YouTube. Los podcasteros. A ver, mi consejo es que abran las comunicaciones, que ellos entiendan que todo aquel que coge un micrófono tiene un poder. Claro. Y hay gente que te va a escuchar. Ese mensaje tiene que ser positivo y tiene que ser correcto. Yo creo en la buena dicción, pero hay otros que no. Hay otros que gritan, que maldicen, pero son sus estilos. Pero cada cual pues labra su camino, pero es importante saber esa realidad. Lo que a mí me preocupa del streaming, perdona que me extienda un poquito. No te preocupes. Es que muchos de los compañeros, una cosa es frente a las computadoras, donde no te están observando. Y otra cosa, como tú lo tienes de frente y te hablan, no te miran a los ojos. No te miran a los ojos, sí. Y no tienen, ¿por qué es que yo esté de host? Porque casi nadie se atreve a meterse a la cancha, hacer actividades, dirigir, entrevistar. Lo que tú estás haciendo no mucha gente lo hace. ¿Sí? Y eso es mi mensaje, entender que las comunicaciones, como diría mucha gente, es el cuarto poder. ¿Sabes? Y hacer un trabajo que sea responsable y que honre a la persona. Cada vez que yo estoy haciendo un trabajo, es Carlos González, pero yo trabajo por una franquicia. Claro. Lo que yo hago, que honre a las personas que están oyendo, de que es de respeto, lo mismo que yo respeto y reconozco el trabajo de ustedes dentro de las transmisiones, porque no hablan de ustedes, hablan del equipo. Dicen, ¿qué clase de transmisión tiene Aguada? Sí, la tiene, pero es un equipo de trabajo. Porque estos días yo tiré una foto de todos nosotros en la reunión que hicimos y las posteo. Váyame, ¿toda esa gente? Sí. Es un equipo de producción. Es un equipo de producción. Eso no hay a la trángala. Pero eso es parte, Oye, Carlos, yo sé de eso. Yo sé que tú eres el padre de la improvisación. Cierra este podcast Beyond the Game promocionando la ropa y esto que tenemos aquí. Forma parte de los santeros de Aguada, de Hat Department. Mira, las gorritas están disponibles en todos los juegos aquí como local. Y esto, limitada. Un logo extraordinario, hermosa, de colección para toda nuestra gente aquí en Aguada. Bendiciones para todos. Los esperamos en los juegos de nuestros santeros aquí en El Chavalillo. Buenas noches para todos. Ahí tienen al maestro de la improvisación, Carlos Rojo. Gracias millones. Ahí estamos. Carlos. No, yo tengo mi historia con Jarito, sí que yo tengo historia.